vamos a llevar es la homilética 1, es el arte de predicar, ¿no? Nuestra clase va a ser de hoy día es 30 y estaríamos acabando el 3 de agosto. Y vamos a solamente 5 clases, con el examen más va a ser 6 clases. Esto es el sílabo. El sílabo normalmente es un programa, qué es lo que vamos a llevar, qué es lo que vamos a avanzar, ¿no? El plan de estudio de 30 a 3 de agosto, y eso solamente esos son los datos. El objetivo consiste, la materia consiste en aprender la homilética 1 para entender y presentar el Evangelio fiel y claramente al auditorio. En esta materia vamos a enfatizar en adquirir herramientas para preparar nuestros mensajes, ¿no? O sea, siempre estamos con eso, ¿no? Preparando algún mensaje y todo ello, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a veremos en esta materia. Especialmente vamos a, como les dije, vamos a enfatizar más en adquirir herramientas para leer, para preparar el sermón, todo eso. Los trabajos que vamos a hacer, por ejemplo, yo les voy a pasar al final, daremos un Word. Y de eso tenemos que pasar a nuestro cuaderno en limpio, porque mucho mejor es siempre pasarlo y tenerlo ahí, ¿no? ¿No? Entonces, uno es eso. Luego, al finalizar de cada lección, vamos a tener preguntas y respuestas, o mejor dicho, preguntas para responder. Luego, como hacemos informe de lectura, para ello les voy a mandar un libro que ustedes van a leer. Para la licenciatura es 300 páginas uno tiene que leer, ¿no? Entonces, les pasaré. Y al final vamos a hacer un ensayo, ¿no? Entonces, eso va a ser más o menos nuestro trabajo. Aquí está el cronograma de estudio, hoy 30. No, esto creo que no es 3 horas, sino 2 horas. Dos horas. Hoy día, por ejemplo, nos toca presentar el sílabo, lo que estamos haciendo, luego las definiciones, ejemplos de predicación. El siguiente, que es 6 de junio, estaríamos pasando la fidelidad, exégesis, entendiendo el pasaje en su contexto. El 13 de junio, cómo leer un párrafo. El 20 de junio, cómo leer un discurso. El 27, cómo expresar el corazón del texto. Y el 3 de agosto estaríamos terminando con el examen y también entregando nuestros trabajos, ¿no? Entonces, eso es nuestro pequeño cronograma, lo que vamos a llevar en esta materia. Aquí está créditos de evaluación del semestre. La asistencia, ahorita ya tenemos 10 puntos, ¿no? Pero esto no mantiene, diremos, nos faltamos 1, 2 o 3, ¿no? Entonces va disminuyendo, una falta 9 o 2 faltas 8 y así, ¿no? Sucesivamente va disminuyendo. Ahora, si llegamos a las clases puntuales y siempre estamos, entonces tenemos 10 puntos ganados. Luego, lectura y participación, tal vez, ¿no? Preguntar qué les pareció. Por ejemplo, tal capítulo que hayan leído, debemos, ¿no? Luego vamos a tener preguntas y respuestas, 15 puntos.
simplemente que hayas llenado el cuestionario, decíamos antes, en lenguaje. Aquí vamos a llenar preguntas y respuestas, 15 puntos. Informe de lectura del material que vamos a leer. Se hace 3 páginas, ¿no? Yo creo que tienen el formato, o si no lo vamos a volver a mandarles. Entonces, que resumas en 3 páginas, no son todo corrido, ¿no? Sino son preguntas. ¿Qué le pareció la lectura? ¿Qué objeciones tienes? ¿O qué argumentos? ¿Qué puntos claves has visto? O sea, todo eso, ¿no? Entonces, eso es informe de lectura. Luego, el ensayo. Tal vez en el ensayo lo que vamos a hacer es, vamos a preparar, diremos, 3 prédicas. Por ejemplo, puede ser Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento y un Salmos, ejemplo, estoy diciendo. Y por último, vamos a dar el examen final que va a valer 25 puntos. Sumado todo, son 100 puntos. La nota de aprobación para mí es 61%, ¿no? Con 60 ya nos hemos quedado. No, pero si se dan cuenta, no es fácil no es difícil para aprobar, ¿no? Porque si solamente cumplimos todas estas tareas o trabajos, ya tenemos por demás, ¿no? Aquí vamos a cambiar tal vez a lectura aquí. Aquí pondremos mejor lectura y cuaderno. Ahora, ¿cómo lo vamos a revisar los cuadernos? Es que normalmente sacan una foto y me envían con su nombre más, entonces eso, ¿no? Así es que eso es el porcentaje de nuestras notas, la forma de calificación. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Creo que estamos claros, ¿no? No hay ninguna pregunta, pero eso es nuestros créditos de evaluación o la forma de calificar. Entonces, eso es el sílabo. Tito. Enseguida les comparto. Pastor, buenas noches. Disculpe una pregunta. Buenas noches, hermana. Dime, hermana. Con relación al cuaderno, ¿nos dará trabajos o tareas en cada clase o cómo se realizará? Después de cada lección hay preguntas que llenar. Yo les voy a mandar el Word. Todo lo que vamos a avanzar, diremos esta noche. Yo les voy a pasar el Word escrito. Entonces, eso es lo que debemos pasar a nuestro cuaderno. Y también al final hay normalmente son 10 preguntitas que hay que responder. Esas preguntas hay que responder y enviar, diremos, ¿no? A mi personal, a mi WhatsApp personal. Eso es lo que vamos a hacer, hermana. Ok, pastor, muchas gracias. Ok, hermano. Estoy compartiendo esto. Sí, hermano. Ok. Bien, nuestra materia es homilética 1. En este punto vamos a ver 3 pasos que son muy importantes.
De todas maneras, o mejor dicho, estos 3 puntos a veces se lleva como 3 materias. Nosotros vamos a llevar en uno solo. Uno es el exégesis o la fidelidad. El 2 es la hermenéutica o la actualidad y homilética, la claridad. Esto es un río, aquí hay un puente, el puente para cruzar. Este es el mundo bíblico y este es el mundo actual. Nosotros ya no estamos aquí, sino estamos en este tiempo actual. Aquí dice contexto mundo bíblico. Por ejemplo, cuando la Biblia se ha escrito, en ese tiempo las calles no eran asfaltadas. Las ciudades eran amurallados. Hoy en día es una circunvalación con normalidad. En Santa Cruz creo que es por anillas. No conocían calzados, sino más sandalias. La vestimenta era muy diferente a la nuestra. Hombres también utilizaban túnicas. ¿No? Entonces, en este contexto se ha escrito la Biblia. En aquel tiempo las personas eran agricultores, eran ganaderos, también eran pescadores, ¿no? Entonces, eso era la vida de ellos. Ahora, para pasar a este lado, ya yo sé que mucho ha cambiado. Por ejemplo, la cultura, el lenguaje, la época, la situación, el impacto. Esto es un río que baja. Así es que tenemos que pasar este río, pero considerar todo esto, la cultura, el lenguaje, la situación, la época, el pacto. Hoy en día, contextualizando, ya no es lo mismo que antes. Por ejemplo, las calles son asfaltadas. Antes se caminaba tal vez en camellos, en burros. Hoy en día en movilidades, en motos o avión, o como en La Paz telesférico. ¿No? Entonces, todo ha cambiado. Las construcciones ya no son como antes, sino ahora son edificios, en algunos lugares chalets o mansiones. Por eso a veces nos cuesta, diremos, muchas cosas nos cuesta difícil de entender, ¿no? Por ejemplo, cuando nos habla de pastores, nosotros tal vez nunca hemos pastoreado ovejas, o cuando dice Dios ovejas y cabras, ¿cómo será, no? Cabras y ovejas, ¿qué diferencia hay? A veces eso ya nos dificulta. No, entonces eso es lo que vamos a ver. Exégesis, hermenéutica y homilética, ¿no? A ver, un ratito les voy a compartir este Word. Un ratito voy a abrir.
Así es que esta noche vamos a ver las definiciones de cada uno de ellos, qué es exégesis, qué es hermenéutica, qué es homilética. Las definiciones. Exégesis es el proceso de extraer el significado original del texto en su contexto. Otro, la disciplina de interpretación de un texto bíblico. Tercero, es el proceso de extraer el significado original del texto bíblico usando los principios de análisis. 4. Es el punto de partida del estudio del texto bíblico en su contexto, lenguaje original, lo que realmente quiso decir el autor. La palabra exégesis es extraer su significado original, intención del autor, el contexto histórico, gramatical, literal, alegórico, moral y anagógico. Para ello es muy importante volvernos a los idiomas originales, tal vez como veremos en hebreo y griego, en el cual se estudia la morfología, o sea, el análisis de cada palabra. Sintaxis, ¿qué relación tienen las palabras? Así es que cuando decimos exégesis siempre es extraer lo que dice la Biblia. Es muy diferente a exégesis, que es meter nuestras ideas o hacer hablar a la Biblia a lo que nosotros queremos. Se ocupa de un determinado texto para descubrir su significado original, los asuntos literarios sobre la época, los autores y sus destinatarios. La exégesis nos conecta con aquella época para el significado del texto. Determina qué significó el texto originalmente. Es el punto de partida del texto bíblico, histórico, gramático, cultural, situacional. Para ello es muy importante observar el texto en detalle, analizar las palabras claves, el tiempo, el verbo, la estructura, examinar el contexto histórico, cultural, literario y teológico. Es como excavar para hallar alguna perla preciosa. Nos ayuda a entender el verdadero significado, lo que realmente quiso decir el autor, cuándo se escribió, a qué audiencia se dirigió. Para ello vamos a ver 5 pasos. 1. Delimita el texto. Puede ser un versículo, un párrafo, un pasaje corto. Siempre es recomendable por lo menos leer 3 versiones, que ahora ya podemos tener, por ejemplo, en programa en nuestros celulares, en nuestra computadora, ¿no? Así es que siempre es recomendable leer 2 o 3 versiones. Eso nos ayuda a entender, tal vez la Biblia que estamos usando un poco oscuro no nos da mejor claridad, pero las otras versiones a veces nos dan mejor claridad. Número 2, estudia las palabras. Puedes usar un diccionario o idiomas gramaticales originales hebreo griego para conocer exactamente cuál es la palabra original del texto bíblico que acabamos de tomar. Número 3, analiza la sintaxis. Es la estructura de las frases, no es lo mismo decir Dios ama al mundo que el mundo ama a Dios. Cambia el sujeto, el verbo, el complemento directo. No, entonces, esos son los puntos que hay que considerar, ¿no? Exégesis siempre es ver el texto y sujetarnos a lo que está escrito en la Biblia y no hacer hablar a
la Biblia a lo que nosotros queremos. Aquí la hermenéutica, la palabra o el término hermenéutica viene o deriva del griego hermeneo, que significa interpretar. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Creo que eso es la definición más correcta. Claro, podemos definir en varias cosas, ¿no? La hermenéutica se ocupa de transmitir un mensaje que puede ser entendido. La hermenéutica es de establecer pautas, reglas para la interpretación. La hermenéutica es el estudio de los principios de la interpretación bíblica. La hermenéutica es la disciplina que estudia los principios y las teorías acerca de cómo se debe interpretar el texto bíblico o los textos bíblicos. La hermenéutica tiene que ver no solamente con la interpretación y la comprensión de cualquier otro de acto de comunicación, ya sea escrito, verbal o no verbal, tales como los símbolos o actos simbólicos. La hermenéutica también se dedica al entendimiento de los papeles relacionados o relaciones singulares entre el autor, el texto, y los lectores originales subconscientes. Aquí los 4 razones para estudiar la hermenéutica. Nos enseña los principios para guiarnos en la interpretación. Nos enseña las habilidades para contestar las preguntas más difíciles sobre la Biblia. Nos enseña a afirmarnos en la palabra de Dios y no tropezar en ella. Nos enseña a trazar la brecha entre el tiempo bíblico y nuestra época. Solamente estamos viendo los conceptos, ¿no? La hermenéutica son las reglas para leer la mapa. ¿Qué significaban los símbolos? ¿Por qué camino se va directo? Interpretar el significado actual basándose en las reglas para nuestra época y cultura. La sola escritura. Las 5 solas, uno de ellas es sola escritura. Uno de ellos es la sola escritura, el concepto protestante del siglo XVI, ¿no? O sea, creo que son tan importantes estos 5 puntos: solo Cristo, sola escritura, sola fe, sola gracia, sola gloria. La Biblia es la autoridad máxima para la interpretación. La Biblia se debe interpretar con la Biblia. La palabra de Dios es su propio intérprete. La palabra de Dios hay que interpretar con la palabra. La Biblia es mejor y máxima autoridad. No, entonces, esas son las definiciones de lo que es la Biblia. La homilética. La homilética es el arte, la ciencia de preparar y predicar sermones bíblicos, entendida como una rama de la teología práctica que enseña a comunicar la Biblia de manera efectiva, estructurada y persuasiva. Se centra en la organización del mensaje, la elaboración del bosquejo y la oratoria para edificar a la audiencia. Es construir el puente entre lo que el texto dice y lo que tu audiencia necesita oír. Es el arte de comunicar el mensaje para una predicación efectiva, fiel
está relacionado con la oratoria y buena expresión. En conclusión, podemos decir exégesis. ¿Qué dice el texto? Hermenéutica. ¿Qué significa hoy? La homilética. ¿Cómo debo comunicar? No, entonces, en esas tres definiciones se resume. Ejemplos de la predicación. La predicación es tan antiguo. Por ejemplo, la predicación vemos desde el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Judas capítulo 1, 14, 15. Judas 1, 14, 15. Dice así. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas y millares, para hacer juicio contra todo y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas menciona diciendo: Enoc profetizó contra los impíos de esa generación. En otras palabras, significa Enoc fue el predicador. Y esto vemos en Génesis capítulo 5. Hace mucho tiempo, casi en los principios. Miren Génesis capítulo 5. ...21... 21 hasta el 24, voy a leer. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. De esto, ¿no? Judas nos recuerda, diciendo: Enoc profetizó contra los impíos de esa generación. Otro versículo vemos en el Antiguo Testamento. O sea, la predicación es tan antigua. Mire, 2 Pedro 2:5 dice así. 2 Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí dice, Noé fue el segundo predicador. Dice el pregonero de justicia. Así es que Enoc predicó, Noé predicó, y luego vemos a Moisés en Deuteronomio capítulo 34:10. Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Moisés, quien tenía el privilegio de ser el primer predicador. Los profetas hablaron
en lugar de Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, 1 al 3. Hebreos 1, 1 al 3. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, todas las cosas representaban a Cristo, los sacrificios, desde el primero. Tal vez allí vemos, por ejemplo, el arca de Noé, que la salvación solamente estaba en el arca. Vemos cuando Abraham sacrifica a su hijo y aparece un carnero allí. José, que fue vendido, pero que salvó a su pueblo del hambre. En todo esto podíamos ver solamente a Cristo. De muchas maneras, de muchas formas nos ha hablado de su Hijo. Pero cuando Cristo ha llegado, Él mismo nos ha hablado. De eso está hablando Hebreos, hablando muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo que estamos diciendo, la predicación es tan antigua. O sea, desde el principio. Siempre se atribuye el autor de los 5 primeros libros de Moisés, o sea, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así es que ahí podemos ver Enoc, Noé, Moisés y todos los profetas predicaron de este mensaje. En el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 1, 4 al 8. Marcos 1, 4 al 8. Dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y dice luego salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí vemos Juan Bautista. Dice quien predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así empieza el Nuevo Testamento. Juan Bautista decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Poco después llega Jesucristo. Esto vemos en Mateo capítulo 4, 23. Y dice así: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En el Nuevo Testamento entonces vemos el primer predicador, Juan Bautista, y seguidamente a Jesús. Dice que recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino. Yo sé que todos los profetas hablaron de Dios. Hechos capítulo 28, 31. Hechos 28, 31. Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿De quién está hablando aquí? De Pablo. Pablo que predicaba abiertamente. Él les predicaba de Cristo. Así es que Pablo mismo nos recuerda en 1 Corintios 1:21 y dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La salvación es por medio de la predicación. Nosotros que hemos creído en Jesucristo tendríamos que haber oído el Evangelio. Alguien nos ha hablado. No sé si usted se acuerda, pero yo me acuerdo qué persona, dónde, cuándo me ha hablado del Evangelio. Aquel momento nunca puedo olvidarse. Sin embargo, 2 Corintios 2:17 dice así. 2 Corintios 2:17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Con este versículo ha escrito, no sé si conocen su libro de Sugel, de parte de Dios y delante de Dios. Creo que tiene un significado muy profundo, porque nosotros hablamos el mensaje de Dios, de parte de Dios. Cuando dice de parte de Dios, el mensaje no es nuestro. Dios nos ha enviado para que hablemos. En ese momento, cuando estamos hablando, debemos recordar, debo ser fiel, porque delante de Dios estoy hablando. No, entonces, eso es lo que podemos ver sobre la homilética o la predicación, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, todos conocen, si preguntamos quién es el príncipe de los predicadores, y la mayoría va a decir es Spurgeon. Es verdad, era un gran predicador. Si ustedes se han fijado sus prédicas, normalmente eran 10 páginas, 12, 15, hasta 17 páginas, una predicación. Que a veces nosotros no llegamos ahí, apenas 3 páginas, tal vez o 4 páginas. Pero de Spurgeon sus prédicas eran tan amplias. Por eso mucha gente conoce por príncipe de predicadores. Pero en sí el verdadero príncipe de predicadores es Jesús. Número 3, Jesús el príncipe de los predicadores. Si dice en el año 1893, unos años después de la muerte del gran predicador del siglo XX o XIX, Charles Haddon Spurgeon, James Douglas publicó una biografía de Spurgeon en la que llamó el príncipe de los predicadores. Y desde ahí se menciona su nombre. Es verdad, su amor, su pasión de predicar fue extraordinario. Sugel dice
pero seguro si hubiera estado de acuerdo Spurgeon, yo no soy el príncipe de los predicadores, sino Cristo es el príncipe de los predicadores. Luego dice de otro predicador del siglo XVII, Thomas Watson, quien dijo: Jesús es el príncipe de los predicadores. Y solo fue él el mejor expositor. El predicador de predicadores es Jesucristo. Y todos los predicadores debemos imitar el inigualable, incomparable predicador Jesucristo. Él debe ser nuestro modelo. Así es que Jesús fue el maestro de maestros, el predicador de predicadores. Dice que cuando Jesús empezó a predicar, gran multitud empezó a seguirle. En Mateo capítulo 4, 16, dice así. Cuatro, 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús era arrepentimiento. Sin embargo, hoy en día se predica muchas cosas: prosperidad, autoestima. Pero Jesús y Juan Bautista, su mensaje de ellos era arrepentimiento. Juan Bautista dijo: arrepiéntanse y bautícense. Jesús también, su mensaje era: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Ahí mismo Mateo 4, 23 adelante. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Él le seguía mucha gente: 1 de Galilea, 2 de Decápolis, 3 de Jerusalén, 4 de Judea, del otro lado de Jordán. Así es que una gran multitud le seguía. Jesús predicaba el evangelio. Su mensaje más impresionante fue Mateo 5. En sí todo. Pero creo que Mateo 5 hasta el capítulo 7, o sea, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Las bienaventuranzas. Miren 5, 1 y 2 dice así. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Cuando dice abriendo su boca les enseñaba, significa que ellos estaban admirados de aquel mensaje tan impresionante. Empezó diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Así es que este sermón del monte era lo más maravilloso, lo más alentador.
en Marcos 1, 38 al 39. Después de oír este mensaje, los discípulos y los que seguían dijeron, también Él les dijo, vamos también a predicar a lugares vecinos, porque para eso he venido. La prioridad de Cristo no era sanar, bautizar, sino predicar el Evangelio. Y eso debe ser nuestra vida. Los cristianos en algo nos diferenciamos con los mundanos. Hace mucho tiempo no había evangelio en muchos lugares de nuestro país. Por ejemplo, en mi pueblo no había, solamente había un cristiano, una familia, lo cual era criticado, insultado, todo. En los pueblos siempre habían los catequistas, o sea, de la Iglesia Católica. Pero hoy en día podemos ver en los campos las iglesias católicas caídas. En algunos lugares ya ni existen, en otros lugares están tan deteriorados. Pero en esos mismos pueblitos hay iglesias cristianas que domingo a domingo se reúnen. Entonces, eso es lo que nos hace diferente con los católicos. Es que un cristiano cuando se convierte al Señor empieza a predicar, empieza a compartir la palabra de Dios. Por eso las iglesias católicas caídas y las iglesias cristianas se levantan en esos lugares. Ahora, ¿cómo termina aquel gran sermón del monte? Eso dice 28, 7:28, Mateo 7:28. El impacto de la predicación de Jesucristo. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice que cuando Jesús terminó de hablar las parábolas, o mejor dicho, las bienaventuranzas, la gente estaba admirado. Al escuchar a Jesús, los oyentes estaban admirados, impactados, atónitos, perplejos, mudos de asombro, profundamente impresionados. Y estaban admirados. Hay una palabra que aparece en griego ahí, es ekiklusunto. Es un verbo imperfecto que quiere decir todo el tiempo estaban admirados. Mateo 5:2, donde hemos leído, dice, quedaron boca abiertas. Marcos capítulo 1, 21 al 22. Estamos viendo, tal vez en esta noche, la importancia de la predicación, que es tan importante. Marcos capítulo 1, 21 al 22, dice así. Marcos 1, 21, 22. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en las sinagogas, enseñaba. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cada vez cuando Jesús enseñaba, todos quedaban admirados. Su mensaje causaba admiración y producía un profundo impacto. Lucas 4:22 dice así. Y todos daban buen testimonio de él,
y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué vemos allí? Estaban admirados. Todos daban buen testimonio. Estaban maravilladas de las palabras de gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este hijo de José el carpintero? 1:27 dice así, Marcos 1:27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Así es que todos se asombraban, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos le obedecen. Así todos los que escuchaban sus palabras, su predicación, eran impactados. Spurgeon podía decir, así dijo Dios. O podía mencionar tal vez algún libro, así dijo Jeremías, así dijo el profeta Isaías. Pero Jesús no decía así dijo Dios, sino él hablaba con autoridad. En San Juan capítulo 7:32 dice así. San Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que les prendiesen. Así es que los fariseos huyeron a la gente que murmuraba de él. O sea, todos hablaban de Jesús. Los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que prendiesen a Jesús. Como todos daban testimonio de Jesús, entonces estos personajes, los principales sacerdotes y fariseos, dice que enviaron alguaciles. Vamos a decir en este tiempo policías o guardias. Y dice que ellos fueron allí donde Jesús estaba, como espías. ¿Qué es lo que hablaba? ¿Qué enseñaba? Miren San Juan 7:45 al 52. Como todos hablaban, no podían cómo hacerlos parar, por lo cual mandaron espías. Y dice así, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Estos dijeron, ahora regresan porque ellos mandaron para que los atrape y los traiga. Y le dicen ahora, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿por qué no le habías traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido enseñados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye?
¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí hay una gran discusión. Han escuchado que Jesús, o sea, todos hablaban de Jesús. Entonces mandaron guardias, espías. Ellos regresaron, más bien impactadas de las palabras de Jesús. Ahí nos damos cuenta qué tan importante es compartir la palabra de Dios. Eso nos recuerda Isaías. Mi palabra que sale de mi boca nunca volverá vacía. No es en vano. Tal vez alguien hemos hablado y nos ha ignorado, pero esas palabras un día impactarán, pues si no, esas mismas palabras la juzgarán. La razón del impacto de la predicación de Jesús. 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No fue su oratoria que les asombró. No eran sus ilustraciones, menos los cuentos chistosos y graciosos, como lo hacen hoy en día los pastores para entretener al público. Pastor Albert Martin decía, no puede ser profeta y payaso al mismo tiempo. Hay que decidir, ¿qué vas a hacer? ¿Payaso o predicador? Cuando hablamos la palabra de Dios, debemos hablar con toda reverencia. Primero creyendo nosotros. Aquí dice, no como los escribas. Es una comparación, no como los escribas. Mateo 13, 53 al 56. Al 56. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. He venido a la tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Cada vez cuando Jesús predicaba, causaba asombro. Jesús no estaba en una escuela de un rabí o de un escriba o fariseo, pero hablaba como ninguno de ellos que había hablado jamás. Los escribas, fariseos, sacerdotes, en sus argumentos acudían a dichos de otros rabinos. ¿Cómo dice tal rabino? En lugar de acudir a las escrituras. Al final, a veces, valía más las palabras de algunos rabinos más que la palabra de Dios. Por eso Jesús un día dijo, ustedes han dejado mis palabras por vuestra tradición. Es verdad, no es malo citar a otros autores de un buen libro. O predica, o dicho.
Siempre cuando no pongamos la enseñanza del hombre por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se compara con ninguna palabra. La Biblia es la palabra de Dios. En un comentario podemos leer, pero no podemos estar de acuerdo tal vez con algunas partes. Seguramente es así, pero a la Biblia nunca la podemos cuestionar. Jesús era un simple hijo de un carpintero. Cuando decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Tal vez alguien decía, no, para mí me hizo una mesa. Otro diría, yo, para mí una silla o algún mueble. Por eso se conocían y decían, ¿no es este el hijo del carpintero que me hizo un mueble? Mira ahora cómo predica. Unos quedaban admirados y otros criticaban. Los fariseos y escribas se preocupaban tanto en lo exterior. Por ejemplo, Mateo 23. Eran tan minuciosos en cumplir la ley exterior. Pero lo más importante, el corazón, lo han dejado. Y han descuidado la justicia, la misericordia, el amor. Pero eran tan exigentes cuando decían, pues dar tus ofrendas. Pero se olvidaron lo más importante, guardar su corazón, guardar la justicia, hacer misericordia. Mateo 23:4 dice, Mateo 23:4 dice así, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así es que ellos cargaban cargas pesadas, ellos ni con un dedo querían mover. Tenían dos estándares. Con el pueblo eran rígidos y consigo mismos eran compasivos. Pero tal vez al recordar eso, a veces podemos pensar, qué grave eran estos religiosos. Alguien dijo, ¿conoces a un fariseo? Y seguramente responderíamos, no, nunca he conocido. Pero alguien dijo, no me acuerdo quién, anda al espejo, mírate en el espejo y lo vas a ver al fariseo. En otras palabras, tú eres aquel fariseo. Nosotros también eso es lo que hacemos con el pueblo. Oren, prediquen, ayunen, hagan esto, hagan aquello, lean la Biblia. Pero a nosotros mismos no nos exigimos. Así es que eran tan estrictos, especialmente en cobrar los diezmos y guardar el sábado. Decían, el día de reposo, no pueden mirarse en un espejo porque puede ser tentado a sacar un cabello blanco o arreglarse la cara. No se podía comer una sandía en el día de reposo porque tal vez al comer la sandía vas a hacer chorrear y al caer al pasto estarías regando. ¿Y qué tal si usted ha comido una sandía y ha botado la semilla? Y para lo peor, ha salido otra plantita de sandía. Y decían los fariseos, has quebrantado el día de reposo. Porque al comer la sandía y salió una planta de sandía, entonces tú has sembrado. El fariseo se preguntaba, ¿qué hacemos con la gallina que puso huevo el sábado? ¿Le sacrificamos la gallina? Unos comemos el huevo.
Tantas preguntas se hacían los fariseos, eran tan estrictos. Ahora, por ejemplo, los fariseos se preguntaban, ¿podemos cargar nuestros hijos en el día de reposo? Porque eso sería trabajar. Estaban tan preocupados con cumplir lo exterior, pero lo más importante, el amor, la justicia, todo ello se habían olvidado. En ese momento, de repente aparece Jesús, el carpintero de Nazaret, predicando el evangelio del reino, que era totalmente diferente a lo que ellos enseñaban. Su enseñanza no llevaba cargas, sino descanso. Aquellas palabras tan profundas cuando Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Así es que sus enseñanzas de Jesús eran esperanzadores, totalmente diferentes a lo que enseñaban los fariseos. Era esperanza, refugio, paz, armonía. No eran cargar como lo hacían los fariseos. El mensaje de Jesús tenía poder. Aquí en Mateo capítulo 3, 13 al 17, seguramente se acuerdan. Allí, Juan Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Mucha gente iba a ser bautizado. Publicanos, pecadores, se bautizaban. Pero también Jesús fue. Cuando Jesús llegó donde Juan Bautista se lo opuso y dijo, no puedo bautizarte. Más bien tú tienes que bautizarme a mí. Jesús le dijo, es necesario que cumplamos las escrituras. Entonces Juan Bautista lo bautizó. En ese momento. Allí podemos ver la Trinidad. Cuando salió del agua el Hijo de Dios, los cielos se abrieron. Una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo venía sobre él. En ese momento, Jesús estaba siendo ungido. Y de eso nos habla, por ejemplo, 1 Juan 2:20. Dice así 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros también, como Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo. Yo creo que por eso estamos aquí. Eso nos impulsa para poder aprender sus palabras. Si no fuera por el Espíritu Santo, creo que nos costaría como a cualquier persona. Muchas personas tienen la Biblia en sus casas, pero no saben dónde, si está en la caja, en el ropero, pero ahí está, por algún lugar. Eso significa que nunca las lee. Solamente tiene de adorno. O a veces busca su Biblia cuando se enferma y duerme con su Biblia. El resto del tiempo nunca las lee. Espero que no esté pasando también esto con nosotros. Después de bautismo, dice en Lucas 4:14. Lucas 4:14.
Dice así: Jesús volvía en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Después de bautizarse, Jesús volvió con poder. Enseñaba en Galilea, y se difundía su fama. Todos hablaban bien de Jesús, menos los fariseos, los saduceos, los escribas. Un día, dice Jesús, visitó una sinagoga. Eso dice Lucas 4, 16 al 22, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por tanto, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Pero esta palabra tan impresionante, 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Jesús en Nazaret, en una sinagoga, abrió los rollos. Todos estaban atentos, fijamente mirando. Jesús dijo al finalizar: hoy se ha cumplido esta escritura. En otras palabras, estaba diciendo: yo soy de aquel de quien habló el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ningún profeta podía decir eso, pero Jesús decía: hoy se ha cumplido. Dice Spurgeon, para subir al púlpito siempre decía: creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Es verdad, el Espíritu Santo debe obrar en nosotros. Se dice en nuestra predicación: dos cosas van de la mano. Es como las alas de un avión. Un avión con un solo ala seguramente se estrellaría. Uno es, cuando hablamos de la homilética, la preparación. Dos, la dependencia del Espíritu Santo. A veces podemos preparar un buen sermón, pero sin la ayuda del Espíritu Santo, seguramente será un fracaso. O vamos a terminar confiando en nosotros. Por eso Spurgeon siempre repetía, dice estas palabras: creo en el Espíritu Santo. Cada vez al predicar, tal vez tenemos que decir: Señor, utilízame. Señor, úsame.
en Efesios 6, 18 al 20. Allí vemos a Pablo. Y dice estas palabras a los hermanos Efesios. Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí dice Pablo, oren con toda oración. Velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Pero 19 dice así, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué está diciendo aquí? Pablo era un gran predicador. Dice Pablo, no aprendió del hombre. Cuando se convierte en Hechos capítulo 9, 1 al 6, él estaba persiguiendo a la iglesia. En ese momento, una luz resplandeciente cayó sobre él. Él quedó ciego. Cuando se levantó, dijo, una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso dijo, ¿quién eres, Señor? La respuesta era, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. En ese momento Pablo dijo, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor le dijo, entra a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Allí estaba 3 días. En ayunas y en oración. Dice, no comió ni vivió. En aquel tiempo había un hombre, un hombre de Dios, un creyente. Se llamaba Ananías. El Señor le dice a Ananías, anda a la calle derecha. Allí vas a encontrar a Saulo de Tarso. Ananías dice, no, ¿cómo yo voy a ir, Señor? ¿Cuántas cosas malas ha hecho? Además tiene permiso, autorización, cartas. El Señor dijo, anda, Ananías, porque Él es un instrumento para llevar mi palabra. Ananías fue, oró, imponiendo las manos. En ese momento dice, cayeron como escamas de sus ojos. Se cobró la vista. Al instante se bautizó. Al instante estaba predicando la palabra de Dios. Nadie podía creer. Los cristianos decían, es una trampa. No, no se está haciendo una trampa. Se está haciendo a los predicadores para asestarnos, para agasarnos. Por otra parte, seguramente los que estaban con Saulo de Tarso tampoco podían creer. Saulo de Tarso, luego llamado Pablo, quien escribió 13 libros de la Biblia, como ningún otro profeta. Moisés 5 libros. Pero Pablo escribió 13 libros, desde Romanos
hasta Filemón. No se sabe exactamente quién es el autor de Hebreos. Si fuera Pablo, serían 14, pero todos coinciden, son 13 libros. Pablo viajó por toda Asia, parte de Europa. Dice Pablo, no aprendió de algún hombre, sino Jesús mismo le enseñó. Pablo era un gran orador, seguramente impresionante en sus palabras. Pero aquí dice Pablo, oren por mí, oren por mí, para que Dios ponga su palabra en mi boca y de que me dé valentía. Debemos estar conscientes en nuestra debilidad. Tal vez hemos predicado la primera vez en nuestra vida. Seguramente tenemos experiencias. Nunca nos fue bien. Pero cada vez, confiado en el Señor, podemos perfeccionar. No, entonces, la homilética es la predicación. Por eso estamos viendo tal vez para animarles de qué se trata. Contenido de su mensaje. Al parecer todos conocían a Jesús. Tal vez decían entre ellos, uy, él es un carpintero. Alguien podría decir, para mí me hizo esto, para mí me ha hecho aquello y todo. Sin embargo, de repente aparece como un gran predicador. Como hemos dicho, los maestros siempre mencionaban alguna escritura de algún profeta o de algún rabino. Pero Jesús, en lugar de mencionar a un profeta o como decían los profetas, Dios me ha dicho así. Jesús no decía eso, Jesús decía, yo os digo. Jesús nunca torció ni forzó, todo lo que decía era verdad. Jesús conocía las escrituras. En Mateo capítulo 4, 1 al 11, allí vemos la tentación de Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y dice, 40 días no comió ni bebió. Tenía gran hambre. En ese momento Satanás aparece y le dice, si eres hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. La pregunta, ¿Jesús podía haber hecho? Claro que sí. ¿Y por qué no lo hizo? Porque era una tentación. Más dijo, escrito está. Esta palabra es tan importante. Mateo 4:4. Entonces él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego Satanás le llevó dice la Biblia, a un pináculo del templo. Satanás sabe bien la Biblia.
cuando estaba, vamos a decir, en la torre del templo, ahí arriba, Satanás le dice, échate abajo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera vez, Satanás le lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice estas palabras. Satanás le dice a Jesús, sé postrado me adoras, yo te daré todos los reinos de este mundo. Jesús le dice, escrito está también, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. ¿Qué podemos ver aquí? Cuando hablamos de la homilética, siempre mencionar, escrito está. Así dice la palabra del Señor. Eso es la garantía. No estar hablando que Dios me ha mostrado, que he visto en visión, que he soñado con tal. No. Escrito está. Alguien decía, cuando ustedes escuchen a un pastor, Dios me ha revelado, Dios me ha mostrado, tengan mucho cuidado. Ya tenemos la palabra de Dios escrita. En este tiempo no es tan primordial la revelación como se dice, sueños o visiones. Algunos no quieren estudiar, no quieren escudriñar las escrituras, solamente dicen, Señor, muéstrame la visión, háblame en sueños, háblame como a Moisés, cuando tú has dicho, Moisés, Moisés. Sin embargo, Mateo 11:25 dice así. Mateo 11:25 dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor, Padre del Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En este tiempo la revelación es que Dios nos hace entender, nos hace comprender sus palabras. Sin embargo, Satanás conoce la Biblia, pero nunca para bien, sino siempre usa para el mal. Por eso es tan difícil a veces, se dice, descubrir a un falso profeta. Parece que es verdad. Es que siempre habla media verdad. Jesús dice en Mateo 5, 17, 18. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. El versículo 18 dice, ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido en mí, de mí. Eso significa que toda la Biblia hablaba solamente de un personaje, Jesús. Alguien dijo, usted podía predicar, su mensaje podía ser tan impresionante, pero si no mencionaste a Jesús en toda la predicación, posiblemente has perdido tu tiempo. Toda la Biblia habla de Jesús. Hace mucho tiempo las personas decían, la Biblia es un invento de los aleluyas. Hoy en día nadie lo niega. Más bien dicen así. Creo que los aleluyas tenían razón. Todo lo que decían se está cumpliendo.
Ahora se da cuenta por qué Jesús es el príncipe de los predicadores. Nadie en la tierra ha predicado como Jesús, que sus palabras causaban maravillas, admiración, quedaban boca abiertas. Todo lo que de él decía se ha cumplido. Miren en Lucas 22. Lucas 22 voy a leer. Perdón, Lucas 24. Ustedes van a leer todo, yo voy a leer solamente 2 versículos, 27. Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Allí estaban, esto era 2 hombres caminaban hacia Emaús. Estaban tristes. ¿De qué hablaban? De Jesús, que cómo lo habían crucificado. Lo cargaron en la cruz, lo asustaron, al final lo crucificaron. Y murió y fue sepultado. Ellos decían, él tenía que salvar a Israel. Ahora ha muerto. En ese momento, un tercer caminante se acerca a ellos y les pregunta, ¿de qué habla? Ellos admirados le dicen, ¿tú eres el único que no sabes lo que ha pasado? Pues de Jesús el Nazaret. ¿Cómo lo entregaron a la muerte? Lo mataron y ahora ya es tercer día, no pasa nada. Y Jesús empieza, dice, a hablarles de lo que de él decía. Yo no sé qué versículo ha mencionado. Tal vez ha mencionado Génesis 3, 21. Cuando Adán y Eva pecaron, y el pecado les trajo temor, vergüenza. En Génesis 3 vemos algo interesante. Primero vemos, desobedecieron a Dios. Después de desobedecer se han dado cuenta que estaban desnudos. Y después que estaban desnudos se escondieron. Nunca fueron a buscar a Dios. Dios no fue a buscarlos a ellos. Dios llamó y dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán estaba escondido. Tuve miedo, me escondí, dijo. Y Dios le dijo, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieseis? En ese momento sale Adán y dice, yo no, la mujer que me diste. Pues, ¿para qué me has dado vos? Tú tienes la culpa. Solo faltaba eso. Y luego le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer dice, yo no, una serpiente. Al final de cuentas, nadie tiene la culpa. Primero desobedecen, se esconden, se excusan, todo. A pesar de eso, el amor de Dios no ha terminado para con ellos. De eso habla Génesis 3:21. Ellos tenían ropa de hojas de higuera. Jesús, sabiendo en su misericordia, en su compasión, les preparó túnicas de pieles y los vistió. Eso era la gran misericordia. Tal vez Jesús mencionó aquel versículo. Seguramente luego ha mencionado Génesis 3:15, donde dice, Génesis 3:15, donde habla de 2 simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente.
cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesús seguramente les recuerda aquel versículo. Él les dice, no tenía que morir siempre según las Escrituras. Seguramente luego menciona Génesis 22. Cuando Abraham le lleva a su hijo a Monte Moriah para sacrificarse, justo cuando lo estaba matando, el ángel le dice, no lo hagas. Lo hacia atrás. Allí estaba un carnero que se había hecho agarrar de sus astas entre los espinos. Ese cordero simbolizaba a Cristo. Esos espinos simbolizaban que un día Cristo llevaría corona de espinas. Y luego dice el versículo 44, Lucas 28, 24, 44. Dice, Lucas 22, 44. Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todos los profetas hablaron de mí. Al ver todas estas cosas, podemos entender que Dios nos ha dado una tarea tan privilegiada. ¿Quién no quisiera ser el ministro del presidente? Es un hombre de alto prestigio. A veces sus mensajes podrían ser mentira, engaño, todo. Un solo hombre ha hablado, tal vez te las va a cumplir. Sin embargo, ustedes y yo somos ministros de la palabra de Dios. Compartimos las palabras de vida eterna. Otra vez nos hago recordar. ¿Quién es el príncipe de los predicadores? Jesús. Nuestra relación y lealtad. Mateo 5, 10 al 12. Termina diciendo los 8 bienaventuranzas. Bienaventurados los que sufren por mí. Bienaventurados los que sufren por mí. No dijo bienaventurados los que sufren por causa de Dios, sino dijo para identificarse. Si ustedes se identifican conmigo, sufrirán. Pero no se preocupen. Gozaos y alegraos. De esto nos habla 2 versículos que quiero recordarles. Uno de ellos es 2 Timoteo 3, 12, donde dice, no solo que creáis, sino que padezcáis por él. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Mateo capítulo 7, 21 al 22 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En otras palabras, Jesús está diciendo, si ustedes no tienen relación conmigo, ustedes no entrarán en el reino de mi Padre. Yo soy el juez. En mí está la salvación.
sin mí, están en este camino de muerte. Si ustedes no están conmigo, esto dice Mateo 12:30. El que no está conmigo está en contra de mí. No hay tercera opción. Solamente hay dos simientes. La simiente de Satanás y la simiente de la mujer. En otras palabras, si no estás con Cristo, entonces estás con Satanás. No hay medios. No hay ateo. Como algunos dicen, yo no creo en Dios, ni tampoco en Satanás. Solamente me creo en mí mismo. Y no se da cuenta que él es esclavo de Satanás. Todos dicen en este tiempo, Señor, cuando salimos a predicar, ¿usted es creyente? Claro que sí. Pero le decimos, ven a la iglesia. Ah, no tengo tiempo. O tengo que pensarlo bien, ¿no? Para meterme ahí. Por eso termina Mateo 7:23. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, Mateo 25:34 dice, venid benditos de mi Padre. El reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ya los de su izquierda dirá también, apartaos de mí al fuego eterno. Por lo cual, Mateo capítulo 7, 24 al 29, no estamos leyendo todo. Dice, edifica tu casa sobre la roca, no sobre la arena. A veces los cristianos nos movemos por emociones, no por convicciones. ¿Qué quiero decir cuando decimos por emociones? A veces a los cristianos les gusta una buena música, no importa la prédica. A veces a los cristianos les gusta tal vez un movimiento. Y tú le preguntas, ¿y por qué vas a la iglesia? Ah, no, es que es una iglesia caliente, es una iglesia tal. ¿Y pero qué de la enseñanza? ¿Qué has aprendido? No sé, solo me recuerdo que me he danzado, pero wow, hasta no poder, hermano. Algunos recuerdan qué es lo que han comido. La comida estaba impresionante. Y tú le preguntas, ¿y qué era el mensaje? Me acuerdo. Queridos hermanos, nuestra vida debe estar fundamentada en la palabra de Dios en Cristo. No en emociones, no en sentimientos, no en movimientos, no en cosas que no tienen relevancia. Hebreos capítulo 1 al 3, ya hemos leído. Pero allí podemos ver cuando Jesús dice, yo soy la revelación final. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se cumple en mí. 2 Corintios 4:5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos. El púlpito no es un lugar de no es un lugar de hacer chistes, sino es un lugar donde debemos escuchar la palabra de Dios.
otro subtítulo. El verdadero discípulo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Aquí cuando habla de pobre, no está hablando de un pobre pudiente. Un pobre pudiente tal vez podía ser alguien que se gana el pan de cada día. Este pobre originalmente se dice tojos. Es un pobre, si no le das una mano, imposible de vivir. Cuando hablamos pobre en espíritu, no está diciendo como alguien dice, estoy mal espiritualmente, no. El pobre en espíritu es aquel que tiembla su palabra. Jesús muchas veces decía, pues es que fue dicho, no matarás. Pero ustedes siempre buscan matarme, decía los fariseos. Los fariseos decían, nosotros somos santos. Por ejemplo, ellos decían, nunca hemos adulterado. Físicamente tal vez no lo habían hecho. Pero Mateo 5, 27 al 28 dice, solo con mirar a una mujer para codiciarla, ya han adulterado. Jesús decía, ¿qué es más importante? ¿La vida o el alimento? Mateo 28, 18 al 20, cuando dice, toda potestad me es dada, en el cielo, en la tierra. Colosenses 1, 15 al 16 dice, Jesús es creador de todas las cosas, visibles e invisibles, pero no solamente es creador, también dice, Él es el que sustenta todas las cosas. Y ser mensajeros de Él, creo que es un privilegio tan alto. Eso es la homilética. Hablar de aquel Rey de Reyes, de aquel Señor de Señores, de aquel que es soberano absoluto de los cielos, de la tierra, de todo lo que hay y todo lo que nuestros ojos ven y las cosas que no se ven. Por ejemplo, los ángeles, no lo podemos ver. Toda potestad me es dada. También quiero recordarles, el Evangelio es tan universal. Por ejemplo, vamos a pensar, usted ha estudiado Derecho. Cuando usted se va a ir a Chile, casi no le va a servir porque son otras leyes. Hay algunas carreras que sí son casi universales. Por ejemplo, alguien dijo sistemas. Es una carrera universal porque en todo lugar puedes aplicar. Cuando te vayas a Brasil, o a Estados Unidos, a Europa. Pero hay algunas carreras no. Sin embargo, la homilética, el predicar es tan universal. Usted puede predicar aquí en Bolivia. Tal vez un día se vaya a otro país, allí predicará el mismo mensaje. Hemos visto tantos predicadores que hablan otros idiomas, con traductores, pero hablan el mismo idioma. Primera Timoteo 4:16 dice, cuídate de ti y de la doctrina. Segunda Timoteo 4:1 al 5 dice, te encarezco delante de Dios que prediques, amonestes en todo tiempo,
Primera Pedro 1, 10 al 12 nos dice, todos los profetas hablaron de mí. Yo soy el cumplimiento. Y al final dice, Primera Pedro 5, 4, yo soy el príncipe de los pastores. Y alguien dirá anoche, no, pero yo no soy pastor. Pero quiero recordarte San Juan capítulo 21, 15 al 18. Jesús pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro dice, sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Vuelve a decir, pastorea mis ovejas. Creo que en esta noche nos está haciendo la misma pregunta a todos nosotros. ¿Me amas? Tú dirás, sí. El Señor nos dice, pastorea mis ovejas. No creo que sea la tarea solamente del sino de cada uno de nosotros. Y para eso nos ha dado Dios su palabra. Bien, hermanos, esto quería compartirles cuando hablamos de la homilética. La homilética es tan antigua. La homilética también se conoce con el nombre de predicación. Así es que predicó Noé, predicó Moisés, predicó Enoc, el Nuevo Testamento, Juan Bautista, Jesús. Todos debemos imitar a Jesús. A veces no está mal. A veces imitamos o queremos imitar a algún predicador. Claro que sí, hay predicadores que han dado toda su vida para prepararse, para estudiar, para escudriñar. Sus mensajes son tan profundos. Pero ningún predicador se puede comparar con Jesús. Él es todo. Nosotros al predicar decimos, Pablo decía así, o Isaías dijo así, o Jeremías dijo, por medio de Jeremías Dios habló así. Jesús decía, yo os digo. Bien, queridos hermanos, entonces, con esto es lo que podemos terminar en nuestra clase como introducción. La importancia de la homilética, por eso les he compartido esto. Al finalizar, hermanos, les voy a pasar son 10 preguntitas que hay que hacer la tarea. Yo también he sido alumno de MINTS. Por ejemplo, yo siempre hacía en una hoja donde las preguntas y las respuestas, y luego sacaba una foto y mandaba a mis profesores, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, son muy fáciles, ahí está, que es exégesis. No necesitas responderlas a todas las respuestas. Exégesis es esto, es esto, es esto, no, sino solamente muy sencillo. ¿Qué es exégesis? Exégesis es extraer en su contexto la palabra de Dios. ¿Qué es hermenéutica? Es el arte y la ciencia de preparar el mensaje. La homilética, ¿no? O sea, simples palabritas debemos responder, no necesitamos responder todas o no, o sea, las varias, sino al punto, al grano, como decimos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No sé si tienen alguna pregunta esta noche, queridos hermanos. Pastor, disculpe. Sí, hermana. ¿Cuándo va a ser la presentación de esta tarea? La presentación tenemos que hacer esta semana antes del siguiente, nuestra clase. Quiero preguntarles, queridos hermanos,
Estábamos hablando con Pastor Edgar, en sí las clases de MINT son lunes. Yo paso clases en Seminario Bautista aquí, entonces los lunes justamente no podía, ¿no? Ahora estamos en vacación. Entonces, no sé, hermanos, si vamos a continuar martes o lunes, ¿no? Entonces, eso les pongo en consideración de ustedes. Continuamos martes nomás o lunes, a lunes lo trasladamos, hermanos. ¿Qué dicen? ¿Qué dice, hermana Catherine? Para mí está bien martes, no hay problema. Ok. Hermano Silvestre. Igual martes, pastor, por mí no hay ningún Ok. problema. Está bien, hermano. Hermano Silvestre, ¿su apellido es Grover o su otro nombre es Grover? Mi nombre es Grover, apellido Silvestre. Ah, ya, Grover Silvestre, al revés, ¿no? Ok, ok. Hermano David, ¿qué es su apellido? Buenas noches, pastor. Condori. Hermano David, buenas noches. Ok. ¿Quiénes más están en la clase? Por favor, que ahorita está hermana Catherine Silvestre, yo digo Grover y David. ¿Alguien más para registrar? Aquí, pastor presente, Juan José Callecusi. Juan José. Ok, ¿quién más? Y pastor, buenas noches. Mary Callejas, mamá. Ok, hermana Mary. ¿Callejos? Callejas. Ah, Callejas.